Bueno, quiero darle la bienvenida a este panel de análisis al excongresista Raúl Castro, quien se une esta noche de viernes, ¿no? Y justamente tratamos de contestar algunas preguntas de cómo hemos llegado a esta situación en la que nos encontramos, terrible, evidentemente, pero cómo hacer para, digamos, desatar este nudo que lamentablemente cada vez se tensa más y más y más. Ahora hemos visto al presidente de la República salir a responder al Congreso, el Congreso también salir a responder. El día de hoy algunos parlamentarios han tratado de poner, ¿no?, los paños fríos sobre la situación. No sé cómo responda o cuánto confíe realmente el Ejecutivo en esta buena disposición. Bueno, yo creo que siguiendo la pauta marcada por los dos distinguidos invitados que nos acompañan, yo creo que efectivamente hay una crisis de gobernabilidad, hay una crisis de la democracia, hay una crisis de los partidos, hay una crisis del liberalismo como doctrina política, ¿no? Hoy día en el mundo ya se analiza que esta corriente y el cientificismo al que nos ha llevado el liberalismo con una serie de ideas y propuestas está provocando grandes quiebras en los sistemas democráticos por este intento de ejercicio de una libertad individual extrema que se contrapone al equilibrio que las sociedades necesitan para una relación más comunitaria y más consensuada. Entonces, es como un choque de trenes, porque el choque de trenes en este momento es un choque cultural, y el choque cultural nos lleva a una fragmentación, a una fractura que increíblemente no se dio, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría las contraposiciones eran muy duras, las teorías, las ideologías, que es parte del problema al que estamos asistiendo hoy día, porque las ideologías son un reduccionismo de interpretación de una realidad para meterla en un saco donde entra apretada, porque no logran explicar el conjunto de las cosas. Entonces, ¿cómo hoy día podemos resolver esto? Bueno, yo me atrevería, hay muchas ideas sobre esto, ¿no? Hoy día filósofos políticos como Patrick Dinan o Denning, que es el ideólogo de Putin, tiene muchas respuestas a esto. Pero yo diría, hoy día aquí, concreto en el Perú, necesitamos estadistas. Estadistas. El señor Vizcarra no es un estadista, es un hombre que tiene muy buena voluntad, pero no tiene ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la fortaleza para poder decir, ok, vamos a arreglar esto. No, acá hay que adelantar elecciones y hay que adelantar elecciones y adelantar elecciones. ¿Y desde el Congreso de la República usted ve estadistas? Bueno, es que el Congreso de la República tiene la misma carencia. No es que solamente es el Ejecutivo. O sea, esta crisis a la que se han referido mis antecesores, y ahora me estoy refiriendo yo, que es una crisis de los partidos y de toda la historia política lamentable de estos últimos 20 años, deterioro, degradación, es que los partidos, por caudillos, por partidos dinásticos, no han dejado que emerjan nuevos liderazgos. Y en consecuencia estamos asistiendo a una crisis de políticos con experiencia, formados, que no están militando en los partidos. Sin embargo, en la sociedad sí los hay, porque han salido de los partidos. En consecuencia, necesitamos estadistas que en este momento aconsejen al presidente de la República, aconsejen al Congreso de la República y sobreponer o anteponer los intereses del país y de una verdadera voluntad democrática que no está existiendo en ninguno de los dos lados. Claro, pero vamos a ver, intentemos pensar en la buena voluntad en que se podría llegar a un nivel de diálogo. Probablemente alguien le diga al presidente Vizcarra, y no dudo que algún asesor se lo ha dicho, mira cómo terminó Pedro Pablo Kuczynski tratando N veces de, digamos, dialogar con el Congreso de la República. Pero también se le puede decir de que en el Perú tenemos una gran tradición de diálogo. Lo llevamos, uno lee desde el libro de María Rovtorovsky,
y vas a encontrar que desde la época pre-inca y la época inca, antes de tomar cualquier decisión, había la costumbre de dialogar y de ponerse de acuerdo. Y que hace 20 años tuvimos una gran transición democrática que se sustentaba en un gobierno que era cuestionado en el origen, situación completamente distinta de la de ahora, y fuimos capaces de tender diálogos mucho más complicados porque el país estaba en una crisis total, habían 60.000 despedidos en la calle, nos habíamos quedado sin las instituciones ejemplares las que regulan, habíamos tenido racha a nivel de diplomáticos, a nivel de jueces, ¿no? Y fuimos capaces de pasar por una transición democrática muy complicada, pero bastante ordenada sobre esa base del entendimiento que exige buena fe. Y vuelvo a las últimas frases de mi primera intervención, donde yo te digo que algunos de los líderes políticos que tenemos hoy vienen forjados, no formados, sino forjados en la confrontación y en la violencia, que su carrera política se ha hecho sobre la base del conflicto y la agudización de la circunstancia. Entonces lo que hay que hacer ahora es, ¿vamos a mandar el país por un tubo? No, hay que usar la facilitación, hay que pensar, hay que ver, y como bien señala Raúl, estamos en un momento de crisis en el mundo. Turquía acaba de lanzar un alegato ayer que si no le asignan recursos para el tema de los migrantes, abre las puertas para los 4 millones, ¿no?, que tiene en su país y que invadan Europa. Pero, por ejemplo, entonces, a mí me parece perfecto, ¿no?, lo que dices. Efectivamente, hay ciertos políticos que se basan justamente su plataforma en ese nivel de confrontación. Pero ¿cómo hacemos para que los otros políticos, que los hay en el Parlamento, hoy nada más, escuchábamos a la congresista Letona, al congresista Miki Torres, hablar de consensos, de intentar tender puentes? Sin embargo, lo que vemos es que en el Parlamento son otras las voces que en este momento están, digamos, disparando o siendo escuchadas. Igual en el Ejecutivo, claro que sí, ¿no? Pero fíjate, Omar, dentro de la forma como tú planteas, el último proceso electoral, luego de las elecciones, cuando uno mira el Congreso, al Congreso llegaron 5 partidos políticos, 5. Y de los 5 partidos políticos que llegaron, hoy existen 12 bancadas. Sí. No hay explicación, ¿verdad? Más aún, si tú comienzas a ver las bancadas, lo que vas a ver es que se han ido pasando de un partido. Este parece, si uno quisiera verlo y quisiera entenderlo, es más un campeonato de fútbol descentralizado en donde se comienzan a contratar y pasar jugadores de uno y otro lado de los rivales, pero no parecen partidos. O sea, las referencias se han perdido. Vamos a decir, y al no haber, y tú comienzas a ver, ¿y por qué esto ocurre? Quizás ocurre porque la mayor cantidad de partidos lo que tuvieron fueron invitados, más que militantes, y los partidos llegaron con invitados y los pusieron como congresistas. Además, con filtros casi inexistentes. Y entonces, antes no era eso. Antes teníamos partidos, uno podía discrepar, uno podría tener opiniones encontradas, uno podía tener debates fuertes, pero tenía partidos. Les hemos criticado, les hemos sacado tanto la mugre que, bueno, los militantes se han retirado. Hoy tenemos a políticos fuera de los partidos que no se quieren meter y tenemos a muchísimo más gente que ya fuera de la tribuna, más aún otros fuera del estadio, critican a los políticos, critican a los gobernantes sin asumir la responsabilidad. Acá la principal responsabilidad es de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos, si ya no queremos que nos gobiernen gente mala, entonces metámonos pues. Porque es fácil criticar, es fácil tirar la piedra, es fácil sacar la mugre al gobernante, es fácil sacarle la mugre al partido y cuando vienen las elecciones sacamos cuerpo. Bueno, pero también parte, digamos, de la selección que se hace dentro de los propios partidos de la gente que llevamos al Congreso, ¿no? Es decir, cómo están funcionando esos filtros dentro o si en verdad estamos poniendo a congresistas o a candidatos que, bueno, que tienen buen financiamiento, pues, ¿no? Y de alguna manera compran ese escaño, que también pasa. Bueno, sí. Lo que pasa es que, por eso decíamos en nuestra primera intervención, nuevamente resumiendo lo que acaban de decir, ha habido una degradación y parte de la responsabilidad de esa degradación es la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos se creó con una finalidad de institucionalizar los partidos. Pero ¿cuál ha sido la realidad?
los partidos terminaron burocratizándose frente al órgano electoral. Y entonces hay una serie de procesos internos que han ido mermando la calidad de los cuadros, porque internamente también se practica el populismo, también se practica el clientelismo, también se practica el poder de las relaciones y el poder del dinero. Pero adicionalmente a todo este problema que trajo la ley de partidos políticos, dicho sea de paso, con algunas decisiones muy equivocadas del Jurado Nacional de Elecciones y otras muy acertadas, también hay que decirlo, se abrió la puerta, antes de que se consolide el régimen de partidos, a los movimientos regionales. Entonces, ¿qué sucedió cuando en los partidos políticos se vio que en las regiones todo el mundo estaba atrás del negocio de ser alcalde, de ser presidente regional o de ser alcalde distrital, y en consecuencia hubo una, perdón por la palabra, pero se prostituyó el régimen? Entonces, cuando ese reflejo de lo que pasaba en el interior, donde nunca se tomó en serio el tema de los movimientos regionales, hay excepciones, por cierto, hay excepciones y muy buenas, pero la gran mayoría no se comportó así, incluso en temas de financiamiento político, eso se reflejó en Lima. Entonces, en los partidos donde se exigía disciplina, formación, estudio, preparación, conciencia, lo que sucedió fue que esta gente veía que la gente hacía su movimiento, hacía su partido y hacía cualquier cosa. Y llegaban. Y hacía plata. Y hacía plata. Claro. Entonces los partidos empezaron a perder agua por todos lados. Porque ya no era el partido que disciplinaba a la gente, organizaba los mejores cuadros, tenía un pensamiento, porque los movimientos regionales sin ningún pensamiento se organizaban y llegaban al poder. Yendo a acciones más concretas, digamos, lo que va a pasar en los próximos días, ustedes ven a un presidente Vizcarra, porque entiendo que hay un plazo. Yo leí la revista Hildebrand en sus 13 y me parece que, según fuentes del Ejecutivo, el presidente Vizcarra no está dispuesto a que el tema del adelanto de elecciones pase del mes de septiembre, al menos que esto se vote y se defina. ¿Ven a un presidente Vizcarra intentando cerrar el Congreso a través de una cuestión de confianza, y también ven a un Congreso de la República, digamos, envalentonado, acorralado de alguna manera, intentando vacar al presidente Vizcarra? Permíteme complementar un comentario que han realizado. A mí me parece de que una de las cosas es, en espacios como estos, mantener un poco la calma, aparte del comentario de coyuntura, para hacer una reflexión. Acá hemos visto de que uno de los grandes temas de renovación o de cambio de la Constitución es el cómo se llega a la bancada, cómo se llega al Congreso. Y esa es una reforma urgente. La bancada tiene que llegar para quedarse. Los congresistas pueden renunciar si no están de acuerdo, pero salen del Congreso y se van a su casa. Y si son retirados por problemas de corrupción, por temas éticos, la bancada pierde ese sitio, que es lo que se llama la curul vacía. Entonces, de esa manera tú refuerzas, porque para mí es inaceptable que hoy en día tengamos 12 y en 4 meses más podemos llegar hasta 26 bancadas. Entonces, hay cosas que debemos de discutir más allá del tema de la coyuntura. La reforma que hemos aprobado mediante referéndum de partidos políticos, continúa, es una ley más del siglo XX, es una ley que sigue hablando de planillones, cuando el mundo hoy en día se mueve con otro tipo de criterios. No seguimos legislando para el siglo XX, muy anclados en el pasado, muy anclados en la norma, cuando lo que importa es el concepto democrático, que tú lo vivas, que tú estés. Y vamos a tu pregunta. Yo veo de que en el Perú tenemos una tipología de líder que hemos ido desarrollando en los últimos 20 años. Un líder violento y un líder confrontacional con poco apego a la institucionalidad democrática, como han señalado aquí los dos colegas. Raúl señalaba de que cualquiera puede formar un tema de postulación en una región o un alcalde. Hace 20 años que en el Perú tenemos los frentes. Usted arma un frente de defensa de algo desde el día que pierde la elección o cuando quiere lanzar su elección.
Mientras más agudice usted la situación, mientras mayor confrontación logre, mejor será su futuro político. Y hay un comentario que puede ayudar a graficar muy bien lo que usted dice, ¿no? En la última encuesta, por ejemplo, del Poder que publicó Semana Económica, que elaboró Ipsos, vemos como a nivel regional el hombre más poderoso para, digamos, las personas que contestaron esta encuesta es el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, y esto evidentemente tiene que ver con el conflicto de Tía María, con esa posición violenta. Permítame Sí. que redondee la idea y luego le cedo las palabras a por favor. nuestro invitado. Usted ha tocado el tema de fondo. Veamos el sur. ¿Quiénes son los líderes que tienen un origen democrático? El señor Zenón, que está en Moquegua, estuvo en el Moqueguazo. El señor Cáceres tiene acusaciones de todo tipo y también está presente encabezando la oposición al tema de Tía María. El señor Adubiri salta a la palestra política con el caso de Santa Teresa. Entonces usted tiene un bloque, una tipología, y en el norte también va a encontrar lo mío. Yo no sé si son antisistemas porque postulan y participan. Lo que pasa es que utilizan ese resquicio que nuestras libertades y nuestras normas permiten y que nosotros, en vez de ir estableciendo cuáles son los cauces, hemos sido permisivos, como bien señala Raúl. Pero esa es la tipología, o sea que hoy en día para analizar el problema político tienes que hacerlo con estos elementos y no con los criterios políticos tradicionales de un hombre formado en el partido, como pueden haber sido los dos caballeros que discutían doctrina. En el año 79, cuando discutimos la reforma constitucional, discutíamos doctrina, claro. Si eras del Partido Comunista, si eras del FOSE, si eras del PCR, si eras de Acción Popular que no participó, si eras del PPC, si eras del APRA, Democracia Cristiana. Pero hoy en día no discutimos nada de eso. Pero también preguntémonos por qué la gente elige este tipo de líderes, porque muy probablemente no se sienta representada por una, no sé, un grupo de políticos que está centralizados en Lima y no siente los beneficios ni siquiera del crecimiento del liderazgo limeño o de los partidos políticos en general, ¿no? Un proceso democrático, cuando uno deja al ciudadano elegir, bueno, el ciudadano elige entre los candidatos que son permitidos, que sean candidatos. Si tenemos gente que tiene más que un currículo, tiene un prontariado, entonces no deberíamos dejarlo que sea candidato. O sea, la democracia debe tener reglas claras. Aquel que está metido en delitos no puede ser candidato, por más que tenga respaldo ciudadano, por más que tenga un montón de plata para hacer toda la publicidad que quiera. No puede, no debe. ¿Por qué? Porque hay reglas que hay que cumplir. Lamentablemente las normas electorales que nosotros hemos tenido han permitido que lleguen a las municipalidades, que lleguen a los gobiernos regionales, que lleguen al Congreso gente que no debería ya haber llegado. Por eso es que ahora tenemos un montón de denuncias en el Congreso de personas que no cumplieron con... ni siquiera con la hoja de vida que tenían. Miren, o sea, ahí hay temas que obviamente hay que resolver, pero eso es parte de un problema de crisis de la institucionalidad democrática que nosotros estamos construyendo, porque nuestra democracia está en construcción. Pero dentro de esa perspectiva hay todo el tema del diálogo que tú señalas. Mira, yo he insistido, acá en el Perú, en los últimos 20 años, se creó un mecanismo alternativo al diálogo. Después de la crisis de la dictadura de los 90, se creó un mecanismo alternativo, que fue el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional le ha permitido al gobierno de Toledo, al gobierno de Alan García, al gobierno de Ollantumala, cuando llegó PPK, convocó al diálogo nacional y fue una válvula de escape, vamos a decir, para que el debate no se entrampe dentro del Congreso y permitía airear la discusión y abrir otros espacios. Eso, que es una institucionalidad existente, hoy no está, hoy no está. Cuando los presidentes querían, podían recurrir a conversar con los obispos, podían recurrir a conversar con el concilio evangélico, ¿verdad? Entonces, habían posibilidades. Lamentablemente, hoy tenemos un gobierno demasiado cerrado en sí mismo, que no abre y no busca abrir el debate, abrir el diálogo, abrir espacios que nos permitirían una mejor salida democrática. Y cuando eso se cierra, cuando eso no hay ni en el Congreso ni en la sociedad civil, entonces aparece la calle. Lo más peligroso de la calle es que no sabemos a dónde va. Claro. Si es que no tiene un liderazgo y no tiene una orientación. Quizá
quizá, digamos, una manera, y yo creo que, por ejemplo, una señal positiva fue lo que hemos visto hoy día, incluso de Fuerza Popular, con un comunicado diciendo que ellos respaldaban a Pedro Laechea, ¿no? Fue una señal de que, ok, de verdad sí queremos dialogar, y ellos no nos representan del todo lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, pero, digamos, todavía hay punto de salvación, o estamos frente a dos murallas que se han levantado, o es adelanto de elecciones o es vacancia. Yo no quisiera creer eso, ¿no? Yo creo que si algo hay que decir, primero para referirme a la parte conceptual, que creo que es importante, diría que hay que racionalizar, pero sobre todo hay que culturizar la política. El Perú viene en el siglo XIX y en el siglo XX, vamos a cumplir 200 años de república, viene de una serie de traumas históricos. 20 años del siglo XX, los primeros 20 años la república aristocrática tranquila, y después empezaron los traumas. Y en los traumas empezaron los odios, los asesinatos de presidentes, los golpes de Estado, el excesivo protagonismo que tuvo el marxismo en el Perú, llevándonos incluso a una guerra civil espantosa. Entonces, la tipología del ciudadano peruano está cargado de una serie de ingredientes que tenemos que ir limpiando, con educación, con cultura cívica, con cultura democrática, con partidos que enseñen. Ese es el problema, y que no más bien proclamen la violencia como bandera de batalla. Entonces, en la parte conceptual hay mucho que hacer, porque el hombre común y corriente, ya decía Delia, por ejemplo, la tipología del sur, ¿no? Violentos, ¿no? O sea, tenemos que cambiar esa manera de pensar. Ahora bien, yo creo que Olaechea es un gran presidente del Congreso. Creo que es un hombre catalizador, que no responde a Fuerza Popular, pero tampoco responde a los intereses políticos del gobierno. El 68%, según Datum, cree que responde a Fuerza Popular, bueno, sí, y a Chorrillos en particular. Pero correcto, pero con las encuestas, digamos, es un referente, pero no se gobierna. No, claro, pero no hay que dejarlas de lado. No, sin lugar a dudas, pero yo creo que Olaechea tiene la gran oportunidad, yo quiero decirlo de la mejor manera posible, de centrar al presidente de la República y decirle: señor presidente, sus temores, sus angustias, su soledad, déjela de lado, vayamos a conversar, porque yo estoy en la misma situación que usted. Yo no tengo a nadie atrás. Y en consecuencia será su inteligencia y la mía las que nos permitirá hacer cosas buenas por el Perú. A ver, pero no dejó mal parado a Pedro Laechea, un segundo, no dejó mal parado a Pedro Laechea el hecho de que al día siguiente, la Comisión de Fiscalización apruebe investigar al presidente por el caso Conirsa, por el caso Chinchero, por su mensaje a la nación, a las encuestadoras. Es decir, estamos hablando de diálogo, hermanito, y después... sí, pero son prolegómenos, porque fueron retirados. La mayoría de eso ha sido retirado. Son prolegómenos de lo que se advertía claramente como una maniobra más para adormecer al público, ¿no? Una maniobra más, este diálogo es: a ver, ven tú, vamos a conversar esto así. No era el diálogo sublime entre dos poderes del Estado que debían soberanamente conversar. No, ven acá a mi casa y aquí vamos a conversar. No había sinceridad de parte del presidente. No había sinceridad, yo creo. Pero creo que ahora es la gran oportunidad. Yo haría dos comentarios pequeñitos ahí. El primer comentario que haría es, fíjate, pongámonos en contexto, ¿ya? Tenemos hoy al presidente de la República que estuvo en la misma campaña con el presidente del Congreso. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, vamos a decir... En el mismo gabinete. Ambos, por eso, claro, han estado en el mismo gabinete, han pertenecido al mismo equipo. Al mismo no equipo. Pueden conversar, por Dios. Fíjate, creo que hay que ponerlo en esa dimensión, Y por otro lado, ¿cómo uno puede creer en una posibilidad del diálogo si imagínate, se comienza toda esta salida, sale el presidente del Congreso, que es conocido del presidente de la República, y
e inmediatamente en las primeras sesiones le quitan el piso. Entonces yo me imagino que el presidente de la República debe decir, oye, le están haciendo igualito que me hicieron a mí, o sea, a mí me nombraron, ellos me nombraron presidente de la República. Claro. Y ahora al presidente del Congreso lo están haciendo lo mismo. Dime si hay posibilidades dentro de ese contexto de que uno pueda generar mecanismos de confianza. O sea, hay que recuperar la confianza dentro del Congreso mismo, porque yo me imagino que ni entre ellos mismos se creen. Delia tiene algo que decir. A mí me encanta que estemos hablando de estos temas. Soy profesora del curso de diálogo. Y es sensacional poderlo verlo de cerca y de lejos, con esta posibilidad que te da el tener detrás la doctrina y el manejo de las cosas, ¿no? O sea, el diálogo es la salida que tenemos en el mundo para todo tipo de situaciones. No hay guerra, no hay impasse, no hay invasión que no se arregle con otra cosa que no sea diálogo. Y los enemigos más fuertes se tienen que reunir para hablar, porque la conflagración, y más aún si es bélica o política, tiene un límite de duración, ¿ok? Entonces, el tema del diálogo es la forma que hemos escogido en el siglo XXI. Lo que hace falta son un poco de facilitadores, un poco de que los que estamos alrededor, de que quienes están hablando, quienes como ustedes hacen vida política, vayan marcando las rutas del encuentro y dónde puede haber un espacio. El presidente Vizcarra ha ido al diálogo bajo lo que se llama la ruta del puente de oro. Acepta la oferta porque no te queda otra, pero con la apariencia de que no pierdes, ¿no? Entonces lo cita a una reunión que no era del diálogo, pero ya rompió el esquema, salió bien librado de eso. Luego hay la segunda reunión, donde lo propio es que los líderes que dialogan hablen solos. Cumplió con el ritual de estar una media hora y luego llamar a los que se supone son los ejecutores que deben implementar. Entonces vamos avanzando, vamos viendo. Se están rompiendo los hielos. Tú tienes a una persona como el señor Olaechea, que representa una alianza de 7 bancadas en el Congreso. Él está yendo con esa carta bajo el papel. Yo vengo aquí por 7 bancadas. Hay 5 que apoyan al presidente. Entonces, hay detrás de cada uno de ellas una fuerza política que los está reflejando a cada uno de ellos en el Congreso. Y eso es bueno, porque el diálogo político tiene que ser entre poderes, que los facilitadores, los intermediarios son ellos, es completamente distinto, ¿no? Y yo creo de que hay que ir preparando, recordarle al presidente que tiene el acuerdo nacional, que te da la legitimidad para poder tocar todo tipo de temas y continuar avanzando, ¿no? Perfecto, señores, se nos ha ido el tiempo volando, no lo puedo creer, acabo de ver el reloj. Muchas gracias a don Raúl Castro, Rudecindo Vega y Delia Muñoz por acompañarme en esta noche muy interesante, lo que hemos venido hablando. Esperemos que ese diálogo se dé pues en los próximos días. Entiendo que el presidente Vizcarra tiene este lunes una reunión justamente con las bancadas que apoyan el adelanto de elecciones. Vamos a ver si hay puntos medios, ¿no?, que se pueda llegar efectivamente. Ha compartido, digamos, gabinete, partido con el presidente del Congreso. Algo podrán conversar. Vamos a una pausa, no se despeguen. Venimos con más en ¿Quién tiene la razón?